Análisis de la esfera de Maussan parte 3. En este video analizaremos los resultados presentados en la investigación de Maussan y sus científicos. Se habla de una fuente de energía, pero no hay presencia de bobinas ni baterías. Se dice que la esfera se mueve sobre su propio eje, pero no se ven ejes rotativos ni se explica o se muestra el supuesto mecanismo de giro. La teoría de las arañas voladoras se compara con el vuelo de la esfera, pero la diferencia está en que la araña usa su telaraña cargada con cargas negativas, pero la esfera no tiene ni despliega ninguna telaraña, así que ¿cómo podría este ejemplo ser similar? Se habla de hacer girar la esfera para que el movimiento produzca energía y levite, pero así se produjera energía o campos electromagnéticos. Esta esfera no tiene maquinarias o dispositivos que puedan controlar estas energías supuestas o dirigir la esfera como la del video original, porque esta esfera de Maussan todo indica que es una réplica. Después se compara con una torre Tesla, pero la diferencia es que si ven la torre de Tesla tiene componentes, mecanismos y sistemas que le permiten generar energía, pero la esfera de Maussan no tiene ningún mecanismo o sistema de generación de energía que se pueda ver con los rayos X. Se habla de un mecanismo rotativo, pero no se muestra algún eje o algo que demuestre la presencia de un componente de rotación. A continuación, uno de los científicos o expertos del equipo de Maussan dice que su plan es hacer girar la esfera para hacerla levitar y activarla, pero si la esfera tuviera algún sistema de control, al activarse la esfera actuaría según su voluntad. Pero según los rayos X, esta esfera no tiene ningún sistema de control o computadoras que puedan controlar un sistema tan complejo. El científico del equipo de Maussan dice que el supuesto chip en la superficie de la esfera es una antena y se encarga del control. Otra falacia científica, porque según los rayos X no hay ningún mecanismo o componente que haga parte de algún sistema electrónico o tecnológico, como para hablar de antenas que son receptores y que deben tener una tecnología para transformar las señales en información y sistemas de cómputo que traduzcan la información y ordenen la operación de los diferentes sistemas, como la propulsión o el control de la esfera que se ve en el video, porque la esfera de Maussan es una réplica y no es el verdadero ovni de Buga, por lo que se puede ver cada vez es más evidente la supuesta fibra óptica hallada en la esfera, hallados en los agujeros del anillo de la esfera en los rayos X. Se puede ver que no llegan al interior de la esfera, tampoco están conectadas a ningún sistema electrónico. La supuesta información sensada por los supuestos sensores que no se ven por ninguna parte con los rayos X. Se habla de la baquelita, polímeros y fibra óptica, todos materiales muy terrestres. También se habla del silicio, de su composición y su importancia para mantener unidas las dos mitades de aluminio de la esfera. Se habla de fibra óptica, otros dicen que son reflejos en la misma superficie de los agujeros al ser lisas, y es posible, pero así fuera fibra óptica no está conectada a ningún sistema o computadora. ¿Cómo podría funcionar un sistema tan complejo con solo inducciones energéticas? ¿Dónde está el sistema de control de la esfera? El chip no puede ser porque está grabado sobre la superficie de la esfera. La comparación entre la araña volando y la esfera del video: la cuestión es que la araña tiene un peso mucho menor y la telaraña la une a los electrones negativos como un paracaídas al viento, pero la esfera tiene mayor peso y es metálica y no tiene telaraña, así que la comparación no tiene mucho sentido. Otra diferencia con la esfera del video es que la esfera puede controlar su desplazamiento mientras la araña es conducida por el viento. Maussan y su científico llegan a la conclusión de que la esfera es un sensor o tiene varios, y hablan de diferentes tipos de mediciones como temperatura o factores ambientales, pero de nuevo la esfera no parece tener ningún sistema de cómputo operativo o funcional que pueda registrar esta información. ¿Dónde están las computadoras? Se habla de sensores, pero no se ven y no se explica su supuesto funcionamiento. ¿Dónde están los sensores? Maussan luego menciona que es una esfera pulida, otra evidencia de su fabricación evidentemente por manos humanas. Si la esfera está compuesta de dos partes, esto muestra que es un objeto fabricado con moldes semiesféricos. Luego se aborda la teoría de que la fibra óptica son los reflejos en los agujeros lisos y semicirculares de la esfera. Si vemos los otros agujeros con relieves internos más rugosos, no parecen tener nada dentro. El científico metalúrgico del equipo de Maussan acepta que la esfera fue hecha con un proceso metalúrgico de fundición en arena. Esto demostraría que es un objeto fabricado por humanos. Maussan habla de abrir la esfera y si sería destruirla, pero después hablaremos más sobre la esfera de Maussan. Pero si la esfera está unida por ese material por la mitad y son dos piezas internas que la componen, ¿dónde están los componentes tecnológicos o no humanos?
El otro científico de Maussan propone usar una microsonda y video para ver la esfera por dentro y como según los rayos X no tienen materiales peligrosos no hay sistemas que puedan ser afectados parece una buena idea, y puedo pronosticar que hay nada tecnológico dentro de la esfera que está en poder de Maussan, solo es aluminio y hierro, silicio posiblemente hecho en el mismo proceso de fundición, fundiendo fibra óptica para convertirla en silicio necesario para unir las dos partes de aluminio según lo que explican los expertos de Maussan. Maussan no quiere dañar la esfera fraudulenta, pero ya los rayos X mostraron que no tiene ningún componente o sistema tecnológico avanzado como computadoras, se habla de sensores sin mostrar ninguna imagen de estos, ni de la computadora necesaria para recibir y procesar esa información. Hay que decir que la fibra óptica no es el sensor, una cosa es un sensor que se encarga de sensar la información y convertirla en luz que es transportada por la fibra óptica a sistemas de cómputo que transforman esta luz en información. En conclusión, la fibra óptica es un canal para transportar energía o información, pero la fibra óptica por sí sola no puede registrar o sensar información, se requieren sistemas tecnológicos complejos como sensores encargados de registrar y enviar la información, que debe ser interpretada por algún sistema de cómputo que pueda interpretar la información y la fibra óptica solo sería el medio para transportarla y otros sistemas de cómputo que reciban la información y la transformen en datos u órdenes para un sistema complejo como el que debería controlar la esfera. En conclusión, cada vez se demuestra más que este es un objeto inerte que no tiene ningún componente tecnológico real. 21% silicio. El experto metalúrgico de Maussan dice que el silicio es para que fluya mejor el aluminio. Esto explicaría un perfecto proceso de fundición. El silicio era para darle mejor apariencia moldeado con calor. El científico acepta que concuerda con el proceso de fundición en arena. El silicio cristalizado es un conductor eléctrico. Esto explicaría las propiedades de la esfera para alterar los equipos de medición. El científico explica que el silicio también influye en las energías como la estática y explica el posible proceso de evaporación del agua en la esfera sometida a energía estática. Al final de la extensa exposición de Maussan pregunta qué más hay que investigar y sus expertos le contestan, primero, estudiar dónde lleva la fibra óptica porque si no está conectada a nada no tiene ninguna función real y dos, tratar de activar la esfera con el giro, pero en los rayos X no se ve y ellos no explican cómo es el supuesto movimiento rotatorio que tanto pretenden activar. En conclusión, cada vez más podemos ver que la esfera de Maussan no es la misma esfera de Buga. Más adelante en esta investigación abordaremos las nuevas evidencias que han surgido y más preguntas como teorías de un caso que parece en peso como un caso real, pero en algún momento fue manipulado por el hombre y la desinformación. En conclusión, cada vez se demuestra más que la esfera que tiene Maussan no es un objeto de procedencia no humana o extraterrestre. Mis spiders ya saben qué hacer. Fin del comunicado.